Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Puente 3 sobre el juego de escaramuzas de Games Workshop, Kill Team. El juego bueno, porque luego está Warcry, que ahora está en momento álgido, está subiendo, está creciendo muchísimo. Pero a los que nos gusta meter tiros desde lejos, pues está mejor esto, ¿no? Nada, mentira. Yo he jugado un poquito a Warcry, también me gustó. De hecho, yo soy más de fantasía incluso. Y bueno, hoy no vengo solo. Alex, ¿tú eres más de fantasía o eres más del futuro y cosas así? Yo sí soy también más de fantasía, pero cuando conocí Kill Team, mi vida cambió. Entonces, Tu vida cambió, wow. Quizá hay un día hay que traer afectados por Kill Team, para bien y para mal, ¿no? Y traer aquí como testimonios y hacer... ¿Cambió para bien tu vida o para pues mal? ayuda, güey. No, cambió para bien, porque no nada más el juego creo es bastante divertido, sino que la comunidad es muy chida y se ha creado un grupo en general bastante unido y eso me gusta mucho. Que al final del día es parte de los juegos, ¿no? La parte social es muy importante y creo que es lo que hace que el juego se vuelva aún más entretenido para todo el mundo. Sin duda, sí, sin duda. Aunque haya herramientas para jugar por internet y demás, no hay nada como tener un grupo con el que encontrarte cada semana para jugar. Y en nuestro caso, incluso, pues nuestro chat hablamos de todo, ¿no? Yo ayer probé un platillo típico de Puebla, ahí estuvimos platicando, me enteré de cosas horribles que hacen los poblanos con la comida. Bueno, pues eso, hacer familia, que es lo bonito. Y de hecho, vamos a aprovechar. Mañana es el cumpleaños del Doc, una persona de aquí de nuestro equipo, es un señor de, ¿qué quieres? ¿60 años? ¿Un poquito más? Es el cumpleaños suyo. Gracias. Y hace unos días fue el de Fer. Y dentro de nada es el tuyo. Así que... Bueno, son meses interesantes. Septiembre, octubre, noviembre parece que son los meses del Escuadrón 5 de mayo. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de cumpleaños, hoy no venimos a hablar del impacto de Kill Team en Alex, ya ha estado previamente en el podcast, así que no hace falta tanta presentación. Hoy venimos a hablar, el tema principal es, seguimos despidiéndonos de la temporada, ¿no? Ya en teoría queda poquito para que salga, perdón, la nueva temporada de Kill Team. Estamos todos deseando que ya nos den más información. Y justamente este sábado, pues vino Games Workshop. No era tanta sorpresa, porque ya nos había avisado con semana y media de antelación, pero iba a haber novedades de Kill Team. Entonces vamos a hablar primero de estas novedades, a ver qué opinamos Alex y yo, y hacer un poco de repaso para aquellos despistados, despistadas, despistades, que no sepan de qué cositas vienen. Y la segunda parte va a ser la fuerte, que es el tier list que ha hecho la comunidad de México de las facciones a día de hoy del juego, ¿no? Vamos a ver cómo, hemos hecho una gran encuesta, luego explicaré cómo fue. Vamos a ver qué puntuaciones dieron y luego Alex y yo vamos a hacer quizá algunas valoraciones, algunos cambios en base a nuestra experiencia. ¿Ok? ¿Suena bien, no, Alex? Sí, sobre todo porque creo que es un tier list que no nos sacamos Alejo y yo, sino Ajá. que fue creado por toda la comunidad. Entonces, esto es muy chido. Sí, creo que es lo interesante. Muy bien, pues vamos a empezar a hablar de las novedades. Bueno, vamos a ver. Ya tenemos nombre. La temporada se llama Kill Team Salvation. Y bueno, parece que es una cajita más pequeña de lo que estamos acostumbrados. Además, es una cajita vertical, ¿no? Estamos acostumbrados a las grandotas así pues, la imagen puesta como más horizontal en la caja. Esto ya nos dice que quizás es una caja más pequeña. Vamos a confirmar que luego que sí. Y después de tantos rumores, efectivamente vienen los escorpiones de los mundos astronave, de los Aeldari, contra estos scouts que a mucha gente les han enamorado, ¿eh? No han cambiado tanto respecto a las miniaturas anteriores, pero me gustan más. A mí personalmente, que soy anti-Space Marine, me gustan más estos que cualquier modelo Space Marine. ¿Tú cómo te sientes ya con la confirmación de estas dos facciones? ¿Alguna te llama o no? A ver, en jugabilidad no lo sé. Cuando los habían anunciado me llamaban un poco la atención los escorpiones. Yo soy más de jugar élites hasta apenas que toqué Culto del Caos, pero en general sí me llamaban la atención. Y cuando vi las miniaturas, ya no. Porque las miniaturas de los escorpiones se me hacen totalmente aburridas. O sea, es la misma pose repetida.
Unos miran para la izquierda, otros miran para la derecha, pero es exactamente la misma pose y me parece feitos, la verdad, los modelos. Sí, para mí la palabra no es fea, feos, pero sí lo que tú has dicho, aburridos. O sea, yo estoy súper, súper, súper descontento con lo que nos trae Games Workshop. Al final, no hay tanta diferencia respecto a los modelos antiguos. De hecho, ellos lo comentan aquí, ¿no? Que es como una reimaginación, como un rediseño de los antiguos kits clásicos. Claro, el marketing es así, ¿no? El marketing es vender una idea mala con palabras bonitas. En mi opinión, esto es una idea mala con palabras bonitas. O sea, creo que podrían haber sacado muchísimo más de estas miniaturas. Hay mucha gente que está pidiendo haber tenido más especialistas. Para la gente de YouTube, estoy mostrando justamente ahora las miniaturas. Pero para los de Evox, al final son los escorpiones antiguos, ¿vale? Sí, modernizados, sí tienen otra proporción, están más definidos, sí son más bonitos, pero como bien dice Alex, es que no hay tanta diferencia. Estamos viendo al líder en la mesa, o sea, en pantalla ahora mismo, tiene una garra. Bueno, aquí aviso, saben que yo no sé mucho de este mundo. O sea, yo sé jugar. Y yo cuando sale algo me lo estudio y lo intento jugar lo mejor posible. Pero no tengo ni idea de lore ni nada. Para eso ya traeremos a Juan Lucas para que nos ilumine en este caminar del lore de las miniaturas. Entonces, lo que estamos viendo en pantalla es el líder con una especie de garra ahí en la mano izquierda y una espada sierra en la mano derecha, ¿no? Ah, espada sierra como muchos líderes. Sí, pero es que todo el resto de escorpiones tienen espada sierra y lo que parece una pistola. Supongo que. ¿Cómo se llaman las pistolas de los elfos? No me acuerdo ahora mismo. De los elfos del espacio. La Shuriken Pistol. No sé si es una Shuriken Pistol. Quiero pensar que va a ser algo mejorado. Veremos. Porque al final. Recordemos, estos escorpiones son como una unidad de élite dentro de los Aeldari, ¿no? Pero claro, es que son 10 miniaturas, que son dos matrices, por tanto hay parejitas iguales, parece de Blood Bowl, y prácticamente todas son iguales. Son las piernas muy abiertas, como los modelos antiguos, un poquito agachados, así como para aparentar que no están totalmente rectos, así aburridos con la vida. Los brazos abiertos, ¿no? La pistola apuntando en una dirección, la espada o agachada o apuntando hacia arriba. Pero no hay mucha variabilidad, como mucho las cabezas. Unas son con casco completo, otros con casco ahí como a mitad y otro prácticamente sin nada. Pero todo lo demás es igual. Es que casi todos tienen una roca ahí debajo de un pie. Yo también estoy muy descontento. Estoy muy descontento. Pero, sin embargo, Alex, algo que nos han dicho, y es que, aparte, vamos a poder jugar en este Kill Team las Banshees y los Vengadores. ¿Tú conocías estas unidades? No, 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 no. Eso es nuevo para mí y me parece curioso porque si da la posibilidad ¿por qué no poner al menos uno de cada uno? Y cambiar un poco que se sienta más variado el kill team. No sé, en lugar de que nos dieran a los 10 escorpiones así, que viniera una Banshee adicional, o sea, que en lugar que vinieran 5 y 5 fueran 4 y 4 y los especialistas. Sí, mira, aquí en riguroso directo voy a buscar las miniaturas para poder mostrarlas en mesa, o sea, en pantalla. Tenemos estas por aquí y tenemos, a ver, Vengadores, no sé cómo se va a decir en inglés, pero bueno, aquí tenemos estas. Estas son las Banshees, ¿de acuerdo? O sea, que es otro operativo, es otra unidad que tiene una armadura completa de Eldar, es color blanco muy bonito, tienen esos cabellos, ese pelo saliendo del casco que da como si fuera una corona. A mí me recuerda un poquito a eso, o a una melena de un animal, algo así. Pero de vuelta tienen otra vez espadas y tienen pistola. Creo que tiene pinta de ser espada de energía. Y eso sí que parece una Shuriken Pistol normal. Y los otros, los Vengadores. Mira, aquí, a ver si los encontramos. Aquí están. Los Dire Avengers. Que estos sí parece que están mucho más enfocados al disparo, ¿no? Tienen como unos rifles Shuriken, parecen. Tienen algo ahí colgando del hombro, ya nos explicará Juan Lucas bien qué es. Y el líder tiene como una lanza, ¿no? Entonces, bueno, parece que es una unidad un poquito más destinada al disparo. Por tanto, vamos a tener un poco de versatilidad, más o menos, de qué vamos a jugar en mesa. Pero otra vez, son miniaturas antiguas, estas las han renovado un poquito.
Yo no sé, yo cierto que yo no esperaba especialistas, ¿no? Como pasó en Corsarios, ¿no? Que había pues uno que era, no sé, el vidente, otro era, bueno, el Wayseeker, ¿no? Otro era el del pájaro, otro era el de las dos espadas, otro era el pistolero. Vale, entiendo que eso no venga, pero tráeme otras poses, ¿no? Tráeme otras poses. Los que saben ya cosas han dicho que, ok, las miniaturas no son lo más novedoso del mundo, pero las reglas son súper, súper buenas. Y a mí es lo que todavía me trae un poquito de esperanza. Sí, creo que habrá que esperar a las reglas precisamente porque eso puede animarnos, ¿no? A jugarlos a pesar de esta decepción con las poses. Lo último que voy a decir sobre ello es, los marines espaciales tienen a un intercesor de asalto que está levantando un pie como lanzándose hacia el frente, con la pistola apuntando y se ve muy dinámica esa miniatura. Incluso, aunque no les gustan los marines espaciales, ven uno de esos y es como de, luce muy bien. Algo así para los escorpiones creo que habría venido increíble. Pero bueno, ya veremos qué sucede con las reglas, que puede que cambie la idea, la percepción de qué es lo que queremos jugar o no. Si es como una élite, traerán 3 APLs a pesar de ser 10 miniaturas en mesa. Puede que sean como los payasos que viven menos. Y pues ahí es donde justificas, ¿no? Que tengas más miniaturas sobre el tablero. Pero hay mucho que esperar, hay mucho que esperar. Por otro lado, para la Strike Force Justin, los Justinianos ya tenemos reglas e incluso por ahí parece ser que ya se han jugado en torneos. En Monterrey me parece que sacaron un top 1, ¿no, Alejo? Sí, así es, sí, sí. Y también trae más dinamismo a las miniaturas. Joder, tienen una que está lanzando así unas granadas adelante, uno medio agachado. Es que no sé, tan fácil hubiese sido meter una miniatura agachada, un tantito, uno de rodillas como el Corsario, ya está. Pero bueno, yo confío en las reglas y que sí van a ser buenas, ¿no? Y la otra squad, el otro kill team que viene, pues son estos scouts, estos marines que todavía no son Space Marines del todo, no tienen todavía la armadura, pero se han recibido el entrenamiento, el armamento es bastante similar. Estos pintan bastante bien, ¿no? O sea, yo creo que están bonitos. Aquí tenemos el líder con una pistola Volter y una espada sierra. Tenemos lo que parece como una escopeta que imagino que al ser de una Space Marine irá al 2 más. Luego tenemos un señor como un invisor y con algo en la mano que parece como un comunicaciones o algo para tener más visibilidad, ¿no? Que quita oscurecimiento, un chico normal con Volter, un lanzamisiles. Bueno, aquí parece un Heavy Volter, un Sniper. Este Kill Team parece que va a ser muy flexible, ¿no? Va a tener muchos especialistas en mesa. En el roster al menos, vamos a poder sacar bastantes en mesa, quiero pensar. Veremos si son también 10 Space Marines o... Bueno, no son Space Marines, son Space Marines Scouts. Son un poquito menos, ¿no? Como hemos dicho, quizás son... ¿Cuántos crees? ¿Tú crees que van a ser 10 o van a salir menos a mesa? Bueno, por lo que presentaron, yo creo que sí van a ser 10, porque en las fotografías y en los videos de la presentación, sobre el tablero estaban tanto los 10 escorpiones como los 10 scouts, entonces quiero creer que sí van a ser así. Ya, pero es que tenemos antecedentes en el pasado, en la justa la caja de legionarios contra corsarios, que ahí en las imágenes siempre estaban los 10 Space Marines y al final son 6. Entonces yo no me dejaría llevar Ujú. 100% por esto. Lo que sí está claro es que van a tener menos heridas, ¿no? Van a tener menos heridas. No sé si defenderán al 3. Yo imagino que defenderán al 4 más. Yo sé que están en el compendio, ¿eh? Pero no he querido verlos sobre todo para tratar de traer una mirada muy limpia y de poder imaginar y soñar y decir lo que queramos aquí, porque seguramente van a compartir perfil con el compendio. Pero yo imagino que van a defender al 4, al 4 y tener 10 heridas, por ejemplo. No lo sé. Es lo que me haría sentido, porque al final del día, pues no tienen la armadura completa, ¿no? Exacto. Entonces, que por eso mismo defiendan al 4 y claro que también tengan menos heridas por lo mismo. Sí, sí. Y además que Y van. a ver cuántos salen en la mesa. Eso. Y que van a tener mucha versatilidad de armas y demás. Entonces, algo tienen que quitarles, ¿no? Y creo que heridas y salvación creo que es correcto. Ahora, 10 tipos de estos, salvando al 4 con 10 heridas, me da miedito. Me da miedito. Y bueno, como decíamos, es una caja, va a ser un poco distinta. No va a traer muchísima escenografía. Aquí nos están explicando, nos explican un poco que la nave de la anterior edición, ¿no? Perdón, de la anterior temporada, la de Into the Dark, Gallowfall, bueno, cae a un planeta. Ese planeta es uno de los hombres máquina que se llaman los mecánicos, ¿no? Ahí lo salvé bien.
Entonces ha tenido como estragos en el planeta y demás. Entonces, bueno, por ahí va a ir un poquito el desarrollo narrativo de esta nueva temporada. Esta cajita, por tanto, va a traer 10 escorpiones, 10 Space Marine Scouts y va a traer 6 piezas de terreno, que es la que estamos viendo en pantalla, que hay 5. No sé, Games Workshop, ¿por qué no me pones la sexta? O ponme 4, pero no me dejes a falta de una. ¿Qué es? ¿Es una pieza especial, secreta, que no nos quieres mostrar? No lo sé, pero claro, no es suficiente para montar una mesa de Kill Team. Por tanto, ¿a ti qué te parece esta apuesta nueva de, entiendo, menos dinero por la caja básica, pero menos escenografía? O sea que para mí, me adelanto un poco, es una apuesta de decir, bueno, gente, sabemos que llevan mucho tiempo jugando a Kill Team, sabemos que tienen mucha escenografía, no les vamos a hacer un producto en el que tenga que comprar otra vez más escenografía, sí o sí. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, para los que ya tenemos tiempo jugando Kill Team, creo que está bien, porque ya lo mencionas, ¿no? La caja va a ser más accesible en cuanto a económico. Pero para las personas que van a entrar apenas, porque afortunadamente yo lo noto acá en la comunidad, hay gente que está empezando a jugar apenas ahorita. Y si son esas personas que les llama la atención alguno de los kill teams que está por salir, pues será una apuesta muy padre poder tener disponible una caja con los dos rosters y con escenografía completa para montar una mesa, que es lo que va a hacer falta acá. Entonces, no lo sé, es más como este paquete de inicio, ¿no? De Octarius, que venía con este poquito de terreno que es scrap, en lugar de tener un terreno completo, como lo es tal cual la caja de Octarius, ¿no? Eh, Creo que es curioso porque vas a necesitar complementar sí o sí para los nuevos. Y para los que tenemos ya rato jugando, pues la de siempre. Te juntas con un amigo a ver a quién le interesan los escorpiones, a ver a quién le interesan los scouts y lo dividimos. Sí. Eh, Estamos guardándonos la sorpresa para el final. Bueno, sorpresa, ya muchos lo saben, ¿no? Pero bueno, que es, claro, sí va a haber una escenografía pensada, específica para esta temporada, ¿no? Pero antes de pasar a esto, ¿qué más trae esta cajita? Por darle un poquito más de valor, ¿no? Para que la gente nueva diga, ah, ¿me merece la pena o no me merece la pena? Pues bueno, aquí pone que aparte de los libros, con las reglas y demás, van a traer data cards. O sea, data cards de los operativos. Van a traer las stack ops, las habilidades, los ploys, equipamiento, o sea, cartas de equipamiento y también tokens. Los tokens, pues imagino que serán los mismos de siempre, pero es una noticia interesante que vengan las tarjetas, las cartas, que hay muchos creadores de material del juego por ahí, entre ellos, por ejemplo, Carrera Studio, patrocinador de este podcast, y también Dova Cruz, patrocinador de este podcast, que hacen justamente este material. Pues parece que Games Workshop ha dicho, ¿cómo? ¿Que hay otros que hacen esto y lo están sacando beneficio? Pues vamos a sacar los nuestros propios. No sé si es tanto por no perder dinero, pero creo que es un detalle bonito, ¿no? O sea, que venga ese material y que sobre todo gente nueva, los que ya llevan mucho tiempo y hemos jugado 5, 6, 7 partidas, prácticamente nos acordamos de todos los perfiles, de las reglas. Pero bueno, al final siempre tiramos a veces del celular, miramos en Wikipedia para recordar cositas. En este caso, Game Workshop nos va a traer cartas, tarjetas, con toda esa información. Por lo tanto, va a ser muy fácil acceder a ella. Esto me parece bien. Sobre todo para gente nueva, me parece muy cómodo. Muy, muy, muy cómodo. Y algo que está hablando mucho a la comunidad es que esta caja puede tener mucho valor para la gente de 40.000. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque los scouts por ahora parece que no se van a vender sueltos, veremos, seguramente en un futuro lo harán, entonces gente de 40.000 va a querer comprar esta cajita para poder acceder a esos Space Marine Scouts. Los escorpiones renovados, bueno, la verdad no cambia tanto el modelo con el antiguo, así que si gente tienen suficientes antiguos, quédense esos, no vayan, no compren la caja solamente por los escorpiones, o eso haría yo. Pero la parte positiva es, ok, esa gente de 40.000 que se compra esta cajita para potenciar sus armies, bueno, ahora va a tener como mucho más manejable la información para jugar Kill Team. Entonces, creo que puede ser un modo cómodo de que esa gente que compre la caja por otras razones que no sea Kill Team, prueben Kill Team y quizá se queden. A mí eso me parece una buena noticia. Sí, estoy de acuerdo. Justo estaba viendo en un grupo de Warhammer Latinoamérica muchas personas que quieren
integrarse al mundo de 40.000 y que han descubierto Kill Team y piden ayuda, ¿no? Sobre eso, que les recomendamos. Bueno, esta va a ser como siempre una opción. Porque si ya había Eldar, si ya había Space Marines disponibles para jugar, imagina que alguien dice, es que mis favoritos son los escorpiones. Y ahora esta va a ser una opción, porque de nuevo, con la esperanza de que las reglas sean buenas, Ujú. pues que se animen, ¿no? Que sean un equipo fuerte. Con el tema de la escenografía, híjole, Alejo, creo que hay bastante de qué hablar sobre eso. Pasemos entonces. Y es que A mí no me gusta nada. a mí tampoco. Como hemos dicho antes, ¿no? O sea, la nave se ha estrellado en el planeta, es un planeta del, Mechanicus, donde hay muchas pasarelas, y hay algo que es el core de lo que parece que nos quieren hacer jugar, que es, hay una zona enorme de agua que en teoría, pues los operativos no quieren pisar. O sea, no sabemos si literalmente va a ser imposible o el que entre recibe daño. La verdad, no he leído esta parte del texto. Pero bueno, el caso es que el juego está pensado para tener muchas plataformas que están superior al nivel cero, que el nivel cero sería el tablero normal, ¿vale? Entonces, nos quieren obligar a jugar siempre en plataformas que estén al menos a rango 3, ¿no? Como Octarius y demás, y jugar ahí. Entonces, nos están obligando a hacer saltos, nos están obligando a subir y bajar muchísimo. Aquí se ve como unas pequeñas como estructuras. No sabría decir qué son. No sé si son como antenas, no sé si son como plataformas o una consola donde puedes ir a toquetear algo, ¿no? Y activar algo. No, no lo sé. Creo que viene arriba venía explicado. Ponía. And for fighting skirmish battles on extraction rigs Yarin. No sé muy bien qué es eso del Yarin. Pero son como. Es una zona de extracción, ¿no? De algún material, de algo. Eh, no lo sé, no lo sé. O sea, yo, sinceramente. Bueno, espera, que quiero que hables tú primero porque voy a venir yo ahí muy, muy cenizo y prefiero que tú vengas primero. Antes que yo. De entrada, y retomando los payasos, ¿no? Los payasos en este mapa van a hacer lo que se les antoje, Sí. porque vuelan. Entonces, híjole, eso afectaría el metajuego a nivel competitivo. Lo platicábamos fuera del podcast con varias personas en los grupos y demás. Personalmente, creo que para competitivo, este mapa no es una opción genuinamente viable. Falta que esperemos a ver las reglas completas, qué es lo que tendremos, cómo se jugará aquí. Igual y dan opciones, ¿no? De que no cueste tanto subir o alguna opción, lo que sea. Sin embargo, sí creo de entrada que, así como lo vemos en las fotos, no se juegue competitivo. Hay facciones que definitivamente serían demasiado OP. Por mencionar rápido, los payasos. Vuelan, se van a poder mover de un lado a otro entre plataformas sin arriesgarse. Van a tener líneas de disparo relativamente fáciles, a pesar de que disparan a 6 pulgadas, entre plataformas y un sinfín de cosas que podríamos decir. De entrada, a mí no me gusta en lo absoluto. Sí, súper de acuerdo. O sea, y es que, por ejemplo, dices, bueno, pero todo será pesado, entonces no hay tanto disparo. Sí, pero si, por ejemplo, nos quieren hacer jugar, o sea, por ejemplo, yo dudo, o sea, a ver, vamos a ver, si pensamos en el Click Team de ahora, ¿ok? ¿Dónde pones los objetivos? El objetivo no lo puedes poner en el agua, porque en teoría tu operativo no puede ir ahí, ¿no? Entonces, lo más seguro es que acabe en lo alto de una plataforma, ¿vale? ¿Cómo te proteges ahí? Porque no creo que esas pequeñas antenitas o consolas o lo que sea te dé cobertura. Si te da cobertura, bueno, pero es que ¿dónde metes la miniatura ahí? Por ejemplo, estoy viendo de las dos imágenes de la escenografía. Hay una plataforma en mitad del agua que es un cuadrado pequeño, ¿no? Comparado con las otras que son como dobles. Y tiene algo en el centro muy grande. ¿Cómo metes tu miniatura ahí? No puedes ponerla. Exacto, es una plataforma que no tiene uso. Ahora, las reglas del Vantage igual que podían cambiarla, ¿no? Porque retomando estas imágenes y tratando de explicarlo lo mejor para las personas de solo audio, hay unas plataformas que son más altas que estas otras pasarelas y técnicamente me estarían dando un Vantage Point. Ujú. Entonces, bueno, si
si estoy detrás de ligera, no lo sé, lo mencionaba Alejo, ¿no? Que todo sea pesado, bueno, pues se reduciría el disparo, pero si no, por ejemplo, decir que estos pedazos de antenitas o algo, no creo que se puedan considerar pesadas. Porque son pues eso, ¿no? Entonces, Sí, cobertura ligera, sigue habiendo vantage points, no sé, son muchas cosas que hay dudas que si bien hay que esperar a las reglas, así de momento a mí para competitivo no me agrada nada y bueno, narrativo es otra historia, porque narrativo es full para divertirnos. sí, sí, sí. Y claro, unidades que tengan 3 APLs, pues claro, tienen mucho más fácil subir a esas plataformas, pero hablemos de los enanos, hablemos de los necrones, que mueven menos incluso. O sea, es que les estás condicionando a subir a sitios donde no pueden subir quizá fácil. No sé, yo estoy muy desencantado con la escenografía, o sea, me puede parecer bonita, quizá hasta cierto punto, ¿no? Me puede parecer útil incluso jugarla en el Kill Team normal, entre comillas, hace lo que venimos jugando en temporada 1, porque en temporada 2, en Into the Dark, pues obviamente no tiene cabida. Entonces, para mapas de abierto, pues ni tan mal, ¿no? Habrá que ver cómo se adapta al juego, habrá que ver si hay algún tipo de despliegue que podamos utilizarlo. Entonces, a lo mejor no es una escenografía perdida, pero creo que esta modalidad que nos quieren vender, yo, por favor, espero, pido, confío, rezo que solo sea narrativo y que no esté de verdad, no se enfoquen en un competitivo. Ahora bien, nos das unas reglas súper divertidas, donde de verdad están equilibradas para todos los kill teams. Por ejemplo, en este planeta hay menos gravedad, como tú decías, ¿no? Que nos hagan que podamos subir a las plataformas sin que nos cueste tanto, ¿no? A lo mejor metes un salto y no hay que pagar el coste vertical, porque la gravedad es menor y entonces los operativos solamente les cuesta una pulgadita subir. Ok, ok, de todos modos no sé si estaría equilibrado, pero bueno, yo espero por favor que no traiga competitivo. Que esto, o si hay competitivo, que dentro de la comunidad definamos bien qué facciones de verdad pueden jugar a esto y no sufrir. Porque creo que jugar a algo así, aunque sea divertido, pero sufres y ves que no tienes opción de verdad de competir, está duro. Está durito en mi opinión, ¿no? Pero bueno, hablando de Sí, o sea, competitivo, es que limitas los equipos que puedes jugar. Es sí, decir, si es, por ejemplo, los enanos o los necrones, como mencionas, que mueven menos, se me haría injusto que las personas que los juegan no puedan hacerlo porque no van a poder ganar aquí. claro, y al final La palabra es injusto. sí, quieres jugar lo que te gusta, ¿no? Y no depender de esto. Porque hasta encerrado vino parches de balanceo para hacer que facciones que lo tenían un poquito más complejo, que sufrían mucho, pues ganaran algunas ventajas, ¿no? Por ejemplo, los Pathfinder, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que Game Workshop no lo va a hacer así. Y ojalá, pero que se me hace tan extraño que hayan tomado esta dirección. Porque es obvio, o sea, poquito que juegues esto, es obvio que esta mecánica de que haya un lugar que es agua, pero podemos hacer la broma de que es lava, ¿no? Como eso que se puso tan de moda en un montón de vídeos y demás, que no puedas pisar eso, o sea, limita mucho el espacio y entonces la gente que tiene más movilidad es la que tiene ventaja. No sé, es... Yo estoy un poco triste. Además, todo el mundo hablaba de que quería jungla y de pronto nos traen esto, o sea... Bueno, nada que ver. Pero, regresando, ya que hemos sacado el tema del competitivo, vamos a pasar a la segunda parte de este episodio, en el que seguimos despidiéndonos de la temporada 2. Nos seguimos despidiendo de Into the Dark. Y bueno, ya que tenemos todas las facciones, ya que todo el mundo lleva un rato jugando y enfrentándose a ellas, decidimos habilitar una encuesta, ¿vale? En la que todo el mundo que quisiera de la comunidad de México. Ahora tocó México. En un futuro, gente, lo haré con la gente de Argentina, lo haré con la gente de Perú. Voy a ir rotando de país. Pero bueno, ahora lo fácil era venir al país en el que yo radico, ahora actualmente, en el que es Alex también. Y entonces hicimos una encuesta, ¿no? Y salió este tier list que estamos mostrando aquí en pantalla. Yo no soy muy amigo de los tier list, sobre todo de hacerlos. De verlos y analizarlos me gusta un poquito más, ¿no? Porque al final creo que como ya comenté en en un episodio que además fue uno de los más vistos, creo que los tier lists son un poco tramposos y un poco mentirosos. Porque querer hacer un tier list a nivel mundial tiene sentido, pero es complicado. Sobre todo porque
Después, cada persona va a mirar ese tier list y va a pensar a nivel local o a nivel nacional y va a decir, estos tipos no tienen ni idea. Y es verdad, porque al final va a depender mucho de las manos, va a depender de quién está detrás de utilizar esa facción, va a depender de si se juega más abierto o más cerrado en esa comunidad, de cómo están montadas las mesas de abierto, si hay muchísima pesada, si hay mucha ligera, si el centro del tablero tiene ligera y por tanto hay un montón de vantage que pueden disparar, pues a lo mejor las unidades de más disparos son las que tienen más poder. Entonces, va a depender de muchos factores, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer este ejercicio y esto es lo que salió de México. Muy rápido, porque no voy a entrar en dónde está cada una, eso lo voy a hacer en la siguiente imagen que voy a mostrar. Es muy interesante que así, de un vistazo rápido, lo que se ve es si hay tres facciones, si hay tres kill teams que están en el tier S, ¿vale? Hay como unos 7 en el tier A y luego está todo el resto está en el tier B, salvo uno que está en el C y ninguno en el D, ¿vale? Creo que lo que puse en cada categoría era pues lo que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? S es que te puedes enfrentar a cualquier cosa y tienes mucha ventaja y puedes ganar más o menos cómodo. El A era que, bueno, que sabiendo usar bien la facción puedes ganar prácticamente cualquier partida. La B es que tienes que dominar muchísimo tu kill team para de verdad poder competir y ganar un torneo, aunque puedes ganar partidas, por supuesto. Y la C, pues que te va a costar mucho más. Y D es, por favor, deja de jugar esto, no te hagas más daño. Entonces, Alex, no hay ninguna D y prácticamente hay solo una C. Es muy buena noticia, ¿no? Sí, correcto. Algo que me agrada mucho es que todos consideren en la comunidad de México que básicamente puedes competir y ganar si conoces bien a tu facción. Y eso me agrada mucho, porque habla de un metajuego en el que vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a prepararnos para poder enfrentarnos a pues cualquier cosa, ¿no? Y me agrada mucho porque eso motiva también a los nuevos jugadores a decir, vale, es que no importa qué facción agarre, con cualquiera puedo ser competente y ganar partidas. Sí, es algo muy positivo. Ya veníamos de esa tendencia del anterior tier list que hicimos en México, que usé para ejemplificar esta idea que comentaba antes, ¿no? De que es complicado hacer un tier list, que nunca va a mostrar siempre la verdad, etcétera, etcétera. Pero creo que es una muy buena señal, ¿no? Y más o menos, he de decir que sí están ordenados exacta, más, bueno, a lo mejor algún errorcito, ¿no? Pero más o menos sí, o sea, lo que está a la izquierda es más fuerte de lo de la derecha, en teoría, ¿vale? O sea, que sí prioricé mirar el número de votos de cada tier para poder colocarlos bien internamente, ¿no? Entonces, vamos a pasar ya a analizar. Yo me tomé el atrevimiento de, claro, visualmente tener tanta gente en el B no nos permite analizar bien, ¿no? No nos permite tener mucho análisis. Entonces, me permití modificarlo tantito. Entonces, lo que hice fue poner un tier S, A menos, B y C, ¿vale? Entonces, vamos a repasar ahora, voy a mencionarlos por encima para que todo el mundo entienda qué hay en cada tier list. Vamos a comentar un poquito qué nos parece cada línea, cada tier. Y luego Alex y yo vamos a empezar a teorizar. Esto no lo hemos preparado, ¿eh? Cada uno va a empezar a decir, pues esto me parece que estaba arriba, ese ya está abajo, etc. Entonces, en tier S tenemos a los bonitos payasos, que realmente en México los ha jugado muy poquita gente. Los ha jugado Eric, aquí en Puebla, que ha ganado un torneo. Y en Ciudad de México lo ha estado ganando, lo ha estado jugando un Chilaquiler, Guillermo era, ¿verdad? Correcto. O sea que tampoco ha habido tantos payasos en México, pero aún así la gente los pone en tier S porque, bueno, yo creo que la gente a lo mejor los lleva a las partidas amistosas y ganan bien, ¿no? A continuación, de la manita están los Orcomandos y después está el culto del caos. ¿Cómo ves tú estas tres kill teams ahí arriba? Estoy de acuerdo. Si bien, por ejemplo, Culto del Caos, después del nerfeo, se ha vuelto una facción que sí necesitas, bueno, que ninguno es autopilot, ¿no? Pero antes era un poco más fácil que cometieras errores y no se te castigaran. Ahora no lo es tanto. Ahora tienes que ser mucho más metódico en tu estilo de juego con Culto del Caos. Sin embargo, sí sigue siendo un kill team bastante fuerte, porque si no tiene opciones de disparo lejano, cuando se enganchan, hay muchos combos que hacer que van a darle la ventaja a Culto del Caos y empiezas a tener tormentos y mutaciones y un largo etcétera, controlas mejor los puntos, entonces creo que es una facción que se puede llevar bastante bien, tanto para abierto como cerrado y no sufrir tanto.
Entonces, sí estoy de acuerdo. De los orcomandos ni qué hablar. Creo que, además de que yo tengo algo personal ahí con los orcomandos, ¿no? Creo que son un kill team muy fuerte, que son 10 miniaturas en tablero, u 11 incluso si llevas al garrapato y al otro pequeñín, Sí. que tiene esta pistola de, pues para lanzarse, ¿no? Para engancharse en un terreno y moverse por todo el mapa como quiere. Eso le beneficia mucho al momento de tomar objetivos, flanquear y un largo etcétera, ¿no? Si bien vive poco y pelea, no pelea muy bien, es una miniatura que te da control sobre el tablero. Además de que pelean muy bien con los equipamientos, aguantan bien. Just Scratch creo que es uno de los ploys más fuertes del juego porque es la diferencia entre vivir o morir, una miniatura importante en momentos clave. Entonces, a mí se me hacen fortísimos. Me encantaría decir para mí que son los más fuertes actualmente. Y de los payasos, sí, han tenido buenos resultados. Hay un top 1 en el GT de Puebla, que ha sido el torneo más grande de México. Gana Eric con los payasos y gana Memo la parte 1 del torneo de la Mega. Él se fue 3-0 en el día 1 jugando payasos. Ujú. Yo me toca enfrentarme con él al final, de hecho, del día 1 y me gana. Sí. Tienen muchas herramientas. Sí, y como todo el mundo dice, ¿no? Es que es otro Kill Team. O sea, es otro juego. Hacen otras cosas. Y al final también enfrentarte a ellos lleva un ratito adaptarte. Y también el 4 más. O sea, esa invulnerabilidad de 4 más de pronto hace que las herramientas de AP que tienen otros Kill Teams para enfrentar élites, pues si el jugador payaso viene Cepillín o Miliki o cada quien que elija el payaso de su país, ¿vale? Aquí el compañero Eric rezaba Cepillín, tenía hasta una foto suya, que es un payaso muy, muy famoso de México, pero a la gente de España, pues Miliki o Fofó, uno de estos, ¿no? De nuestras infancias y de la infancia de nuestros padres. Pues si le rezas muy fuerte y sale el 4 más, pues es que no hay modo de matar al payaso, ¿no? O sea que es complicado. Y bien, bien, sí. Y por sumar a los orcos, el Jazz Scratch en un operativo que vive 10 es que es muy bruto. Y que te pega duro en cuerpo a cuerpo, es que es muy bruto. Porque hay otros operativos que tienen un Jazz Scratch. O por ejemplo, los Elucidian, ¿no? El de la escopeta. O en la Inquisición, el Carrachano. Pero claro, son operativos que beben muy poquito. Entonces ese Jazz Scratch es fuerte, pero no implica necesariamente no matar o que te mate a ti. Pero es que con un orco que vive 10 es muy fuerte, es muy fuerte. Pero bueno, dejemos de llorar de los orcos, pobrecitos, jugadores orcos que ya les hacía falta también estar bien. Vamos al tier A. El tier A, empezamos con Guardia Veterana, continuamos con los Fobos, a continuación tenemos los Intercesores, después Inquisición, más adelante tenemos a los legionarios y terminamos el tier A con Hellerpox. A ver, cosas llamativas que a mí primero me vienen, ¿no? O sea, venimos a hablar de que la primerita banda que salió en Kill Team de esta nueva edición, Orcos, tier S, y Guardia Veterana en el A. Yo la verdad estoy bastante de acuerdo con los dos. Y esto nos dice que, bueno, que se ha hecho un buen trabajo de diseño, ¿no? Es cierto que luego a continuación tenemos Phobos, que creo que es la facción que más bufos ha recibido desde que ha salido el juego. O sea, creo que la han cuidado, la han mimado mucho. Al final es un Space Marine, obviamente. Pero ahí tenemos la luz y el día, ¿no? O sea, perdón, la luz y el día y la noche. La luz o la oscuridad. Juego salió muy mal. Diseño un poquito pobre, le costó muchísimo, pero Guardia Veterana, joder, es que casi no han recibido al revés. Lo que han recibido ha sido golpes. Algún golpe para bajar un tantito en el meta. Pero ahí están, ¿no? Y luego, los intercesores, pues no es ninguna sorpresa. Aquí en Latinoamérica, los que nos escuchen seguidamente ya sabrán que los intercesores están muy, muy presentes en Latinoamérica y que se están llevando muchos top 3 en los torneos. Inquisición, que es cierto, salió fuerte, ha recibido un golpe. A mí no me ha dolido tanto, pero a otras personas que querían llevar otros assets, otros supports, sí se están quejando bastante, porque al final han limitado mucho de lo que pueden venir acompañados las miniaturas de la Inquisición. Justo el episodio anterior es una guía de 0 a 10 hablando de Inquisición, que yo creo que sirve muy bien para la gente nueva o la gente que se está iniciando con este Kill Team o que se quiere enfrentar a este Kill Team. Entonces, bien, la verdad yo los veo bien en el A. Y después tenemos a Legionarios y a Hellerpox.
Yo, Hellerpox, ha habido una controversia muy grande en la comunidad, porque hay zonas del mundo donde los ponen en tier S+++ y siguen pidiendo un montón de nerfeos. Hablo de Estados Unidos. Y en otros países, por ejemplo en España, que se ve muy poquito, pero gente que los lleva, que los maneja muy bien, están quedando en tops continuamente, ¿no? Pero sobre todo lo que marca aquí la diferencia es las mesas. Las mesas en Estados Unidos al parecer tienen muchísima cobertura pesada en el centro de la mesa. Por tanto, hace que todos estos kill teams más orientados al cuerpo a cuerpo, el primer turno pueden avanzar y quedarse muy bien protegido. Y respecto a España, y yo creo que en México más o menos montamos mesas igual ahí en España, al final es más o menos equilibrado, salvo que sea Chalnaz, que entonces no hay ni modo, hay mucho pesado en mesa, pero cuando usamos otros sets de escenografía, tenemos tanto pesado en el despliegue, sobre todo, y alguna por el centro de la mesa, ¿no? Para generar una zona un poquito más expuesta a disparos, pero que otro lado del tablero también haya pesada donde te puedas esconder bien y tengas como un flanco por el que avanzar más, ¿no? Entonces, yo creo que está bien. Yo estoy bastante contento con el Tier A. ¿Tú cómo lo ves, Alex? Sí, ahí con la controversia de los Gellerpox, por ejemplo, yo jamás, o sea, y ya voy a cumplir un año jugando a Kill Team, compitiendo, yendo a torneos, a lugares fuera de Puebla y todo, y no me he enfrentado a Gellerpox ni una sola vez. Ujú. Ni una sola vez en partida amistosa siquiera. O sea, es una facción que ni siquiera he tenido que estudiar porque no sé, porque no la veo en contra. Entonces, me parece curioso que aún con esas estadísticas en las que no los ves en los torneos en general, ni hablar de top, es que no se juegan. La gente los esté poniendo en A. Eso quiere decir que hay lugares en donde los juegan, aunque sea de manera amistosa, y los consideran pues fuertes, ¿no? Sí. Eh, Creo recordar, Alex, entonces, que en Monterrey ha habido alguien que ha jugado Hellerpox, ganó un torneito con ellos, pero es que fuera de ahí, creo que ha sido Irving jugándolos en Ciudad de Irving, México y no les funcionó muy bien. Yo no sé si era por el tipo de escenografía o por los yo tenía matches que tuvo entendido en que contra. había ganado un top 2 Irving con Hellerpox, puedo equivocarme, Ah, ok, ok. pero habían dicho que le había ido bastante bien. Ok, ok, ok. En un torneo, porque sé que los ha llevado a un par, me parece. En uno le fue bien, que fue el top 2. Ujú. El previo al de Ares Wargames, si no estoy mal, que fue por ahí de marzo o abril, este, que los había llevado y había tenido un top 2. Pero fuera de eso, es que estadísticas tenemos pocas. Acá del lado de Puebla, nadie ha Nadie. jugado Gellerpox, ni siquiera en amistosas. Sí. Entonces, me parece curioso, ¿no? Ahí muchas gracias a todas las personas que han votado y probablemente, ¿no? Como lo mencionas, gente de Monterrey ha dicho, es que ahí deberían estar. Sí, y también puede ser que haya gente que. Pues, hay mucha gente que consume contenido, ¿no? De Kill Team, que le gusta ver partidas, que escucha los podcasts, tanto este como el del Mercenarios y demás. También, pues gente que estudia, ¿no? Que se mete a ver las reglas. Entonces puede ser que también hay una parte de. Bueno, leo las reglas, veo cómo juegan otros y lo valoro fuerte, ¿no? Pero sí es cierto que el resto de las facciones, desde Guardia Veterana hasta Legionarios, todas tienen presencia a día de hoy en los torneos de México y para mí está bastante bien el tier A. Vamos a ver el tier A menos. El tier A menos comienza con Hunter Clade, después le siguen los enanitos, los Botán, después los Felgor Ravagers, que son como los hombres cabra, ¿no? Después Blooded, le sigue Navy y Elucidian y terminamos con los Justinianos, que esto sí, de plano, hasta este torneo no se habían visto en México para nada. Pero bueno, al final yo creo que como es un perfil Space Marine, es bastante fácil analizar, ¿no? Y entender un poquito, mira, esto se parece a Intercesor, esto se parece un poquito más a Phobos, tiene estas fortalezas, tiene esta parte negativa, entonces yo creo que es más fácil catalogar un Kiltin así nuevo que aparece. ¿Cómo ves este A menos, Alex? Me parece curioso, ¿eh? Porque, por ejemplo, los Heartkin Savagers, que son los Botán, al inicio, cuando recién habían salido, los habían raiteado muy mal, que era un equipo casi casi injugable, y después llega este buff al movimiento y detallitos, y se convierten en un kill team pues mucho más competitivo, ¿no? Al grado de que ahora la misma comunidad los está poniendo en un tier de A menos, por así decirlo. Lo ratean en B, pero aquí para analizarlo mejor los ponemos en A menos. Y estoy de acuerdo.
Son un kill team con versatilidad, que si bien mueven poco, tienen disparos muy potentes. Sí. Tienen algunos especialistas que combaten bastante bien. Y bueno, ¿no? Ahí teníamos una teoría de que para el nuevo mapa, si en el agua no podemos estar para nada, el Savager que puede pelear y empujarte, te voy a meter un golpe y te voy a mandar al agua, si bien no mueve mucho, este señor va a tener una diana en la cabeza todo el tiempo. Es que, En- es que espero que expliquen el efecto que tiene el agua. O sea, como seas como en plan videojuego, ¿no? Hay un muro aquí invisible, no puedes pasar. Creo que a todo el mundo nos hemos encontrado esa situación en un videojuego y es un poco frustrante, ¿no? Porque tú ves una imagen detrás, dices, pero ¿por qué no puedo caminar? ¿Y por qué no han hecho algo más bonito, algo más natural con lo que me quieren poner un muro, ¿no? Entonces, espero, por favor, que las reglas sí contemplen que una unidad pueda ir al agua. Y espero, por favor, que no sea morir. Porque si es morir instantáneamente, tú imagínate este nanito que te hace ping, te empuja con el meñique y tira a un Justiniano de 18 heridas, lo empuja al agua y va, ¿no? Entonces, pero tengo muchas ganas de saber qué hace esa regla en este nuevo entorno. y eso mencionando a los Botán, ¿no? Entonces, se van a Tier S. De momento en Tier A son, a menos, son un kill team que tiene muy buen disparo, insisto. Creo que esto duele mucho cuando juegas una élite. Yo ya me he enfrentado a ellos y son muy buenos, ¿no? Tienen, incluso encerrado, pueden estar en guardia, te disparan súper bien, pelean pues decentemente y salvan a tres. Que eso también es importante, a pesar de que viven menos, siguen salvando a tres. Entonces, quieres dispararles con AP. Sí. Me parece bien, me parece bien. De Hunter Clade los hemos visto menos en torneos, pero creo que sí son un equipo que, sabiendo mover, te dan mucha ventaja sobre el tablero. Y los Ravagers, bueno, ni hablar. Cuando recién habían salido antes de recibir el nerf, que les pega duro, sí, eran definitivamente un S más. Es que no había cómo ganarles. Sobre todo así como mencionas, ¿no? En mesas donde el terreno pesado abunda en la parte central, avanzan sin ningún problema hasta que estés a un rango de carga. Y A de mí, los Blooded, Alex, estas cabras me llamaron la atención porque aquí los jugadores de cabras estaban súper emocionados y demás. El nerf vino bastante rápido. Creo que solamente Irving los llevó a un torneo así, a la Mega, que fue como el torneo de 6 rondas de Ciudad de México, etcétera, o sea, un torneo grande. Pero solamente él. Y no se vieron mucho más que yo sepa. Y cuando llegó el nerf, todo el mundo, oh, las han matado, son injugables. Oye, la gente los ha puesto en a menos, ¿eh? O sea, estaban en tier B alto, los hemos puesto en a menos. Tan mal no estarán. Tan mal no estarán. sí creo que todavía tienen herramientas, ¿no? Para poder hacer de las suyas, sobre todo contra equipos que son de hordas, que puedes matar a melee con relativa facilidad. Hay operativos que pueden hacer power plays incluso de 2 por 1. Entonces son un equipo que ahora, bueno, así como lo dije con Culto del Caos, ¿no? Antes era un poco más fácil cometer errores y no ser castigado. Lo mismo con las cabras. Entonces ahora hay que ser más metódico a la Ujú. hora de mover, a la hora de hacer tus cargas, a la hora de combatir, que antes, que te permitía muchos errores. Pero están bastante bien. Ahí faltaría un poco más de jugabilidad, que Gogo, por ejemplo, quería darles más amor y no ha podido, ¿no? Por otro lado, Blooded, al igual que Hunterclade, me parece un kill team que no se llega a ver mucho en los torneos, pero vale, que son fuertes, que tienen estas herramientas para poder enfrentarse a cualquiera, sobre todo en buenas manos. Me habría gustado, por ejemplo, ver a Pedro jugarlos, Ujú. pero yo no sé de muchas personas que estén jugando Blooded. Me parece que en Monterrey también. Sí, creo que sí. Creo que en Monterrey hay alguien, pero es cierto que en los torneos que hemos ido nosotros de Puebla y Ciudad de México no se ha visto prácticamente ningún Blooded. Creo que uno que jugamos a inicio de año, ahí por enero, sí había un Blooded, creo que era Nathaniel, que los estaba jugando, pero ya, desapareció Nathaniel del Kill Team, creo que no lo he vuelto a ver, o sí, algún torneito así pequeño en Ciudad de México, pero los Blooded no se han visto más en mesa y es una pena. Y también Navy, ¿eh? Fíjate que Navy en todo el mundo está bastante fuerte, pero en México, pues yo creo que nadie los ha llevado a torneos que yo sepa así recientemente. No. Solachi lo estuvo jugando un ratito en un torneo de Puebla, los trajo, quedó top 3, pero no se han visto mucho en mesa.
Sí, los estoy viendo más como acompañantes de la Inquisición, por ejemplo. Tú eres una de las Exacto. personas que los lleva como acompañantes de la Inquisición, pero por sí solos, no, tampoco en torneos, a pesar de que en todo el mundo los catalogan siempre en Tier S. Ujú. España lo vi mucho también y Sí. y Estados Unidos los rateaba como S más incluso. Sí, y en torneos grandes de Reino Unido, de España, de Estados Unidos, están quedando arriba, ¿no? O sea, se meten los top 8, uno o dos Navy seguro. De hecho, los últimos grandes torneos de, de Reino Unido, varios los han ganado o top uno o top 2 los Navy. Así que están muy bien. Yo los pondría más arriba. Luego con los cambios ahí pensamos. Y creo que estos resultados son los que tienen que ver, ¿no? A ver, las personas de acá de México consumen ese contenido y están en el podcast, perdón, en el Discord de War Games Castellano y ven las discusiones y dicen, claro, son fuertes, a pesar de que no se estén viendo en los torneos por acá. Sí, 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 sí. Y otra que no se ve mucho es el Lucidian. El Lucidian solo se ve en Puebla. Los he jugado yo, los ha jugado Jack. Hay un nuevo compañero del equipo que quizás se anima a jugarlos también. Pero, ¿tú has jugado contra Lucidia? Sí, contra ti en mi primer torneo. Ah, pues mira, no me acuerdo yo de eso, no me acordaba. Pero Sí, solamente no me una vez, dejaron un ¿no? trauma tan grande como los orcos. No, ya me los he encontrado. Me he jugado contra ti, contra Jack, con el Lucidian. Y en ambas me pasaron por encima. Creo que esto de tener su martillo del alba, su señal aquí, dispara un rayo Sí. que cae de no sé dónde, es un ploy muy fuerte. Y uf, eh, tienen herramientas, sin embargo, no creo que sean invencibles, no son invencibles, así como he perdido contra ellos, ya les he podido ganar con, no diré facilidad, pero con relativa calma, e incluso yo jugando High Fleet, Ujú. que es compendio. Claro. Y bueno, con intercesores, pues más, ¿no? Sin embargo, en las manos correctas son un equipo muy tricky. Es eso. Y es lo que me gusta de ellos. Son muy chistosos. De repente te pueden sacar un as bajo la manga que no te esperabas, a pesar de que lo sabes porque lees sus reglas y no te esperas el momento en el que sucede. Y ese factor sorpresa ayuda mucho. Sí, creo que lo que mejor le viene a Lucidian es jugar contra otro mid-range. Porque la horda. O sea, al final, el Lucidian vive mucho de hacer jugadas grandes con sus personajes o con los recursos que tiene, ¿no? Claro, eso se puede decir de cualquiera, de cualquier kill team. Pero al final es que tiene tres palmeros, tiene tres chicos básicos que no hacen gran cosa. Lo que se hace muy bien en Lucidian es puntuar. Eso es una de sus fortalezas muy grandes. Pero, por ejemplo, contra élites, yo que soy el jugador de Lucidian, como el misil. Normalmente, si juegas contra alguien bueno, no te va a dejar meter un misil en turno uno, ¿no? O sea, es muy complicado. Pero en turno 2, turno 3, como el misil gordo no entre bien, que es tu única arma de AP, lo vas a pasar muy mal contra élites y al final tú tienes 10 miniaturas. Llega un legionario, llega un intercesor, te hace un 2 por uno y ya estás 6-8. Y tú no tienes herramientas para bajarte a ese Space Marine que se ha expuesto. Necesitas dos, tres disparitos o dos disparos en combate. Sufre, sufre. Sin embargo, contra midrange está en ese punto en el que no tienen tantas activaciones, estás parejo y tus misiles hacen mucho daño y pueden hacer bastante pupa. Menos orcos porque orcos, ¿no? 10 heridas, ya scratch, etcétera, etcétera. Pero bien, 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 bien. ¿Y tú los justinianos los ves mejor, peor que los intercesores? Híjole, no he leído todavía las reglas. Quiero que me sorprendan porque parece ser que este torneo que habrá el fin de semana en Puebla, habrá Justinianos y ya los empezaré a leer y ver qué opciones tienen, ¿no? Pero todavía no sé nada de ellos, no me he dado a la tarea de estudiar. Ok, pues 3 episodios atrás tenemos análisis, pues si alguien más está como Alex, que no haya podido verse las reglas, pues 3 episodios atrás está el análisis de los Justinianos. Y bueno, yo considero que están, aunque son un poquito más versátiles que los intercesores normales, son menos fuertes, en mi opinión, porque al final están muy centrados al disparo y hay veces que necesitas los de asalto para hacer la chamba complicada. Vamos a pasar al tier B. El primero del tier B son las novicias. Le siguen los Necrones, los Hierotech y después los Kasark. A continuación, tenemos a uno de los que estuvieron muchísimo tiempo en Tier S, los Pathfinder, pero que ahora están en Tier B. Después le siguen los J, la mano del Arconte, los Drukari.
muy cerquita, me acuerdo que estaban súper cerquita en votos, están los Crut, después Corsarios y termina el Tier B los Mil Hijos, los Defense, Warcoven. los Warcoven, eso, no recordaba el nombre. Ok, aquí está muy interesante. Está muy interesante porque, por ejemplo, Novicias está más fuerte encerrado que en abierto a día de hoy. Y sobre todo lo que le está costando mucho es puntuar, hacer tac-ops. Y eso es un problema, ¿no? Eso es un problema. Y mira que tienen operativos muy buenos, tienen ploys bastante condicionantes y que meten mucho miedo, porque esa líder pudiendo disparar su pistola plasma 2 más sin rango es fortísimo, es una pesadilla para élites. Pero sin embargo, esta parte de puntuar tac-ops les cuesta. Y Erotech en muchos lugares los están poniendo mucho más arriba, en A. Y entonces, que lo tengamos en B, creo que es porque son difíciles de jugar y porque son muy demandantes de saber qué haces bien y de tener bien las piezas, saber controlar bien las auras, las curaciones, el aprovechar muy bien la jugada de tu líder, ¿no? Donde puedes tener hasta 4 APLs y tener mucho impacto. Creo que el problema es ese. No hay tanta que lo está jugando y la gente que los juega les está costando sacarle mucho partido. Kasarkins dependen mucho de un meta de élite o de un mid-range fuerte, donde sus armas tengan mucho valor y puedan cada muerte cuente. Si te enfrentas a la horda de culto, de la guardia veterana, de los Navy, pues al final ese disparito que haces seguramente te va a matar, pero luego el rival te va a matar a ti y al final en esa guerra del desgaste sales perdiendo porque tienes menos miniaturas. Pathfinder, claro, en entornos cerrados, pese a que han recibido un poquito el buff, no han salido todavía muy fuertes. Entonces entiendo que estén en el B, aunque yo quizá los pondría en una menos, porque en México se juega más abierto que cerrado, menos en Guadalajara, que es prácticamente todo cerrado. Y luego, luego lo siguiente me duele. Mano del Arconte, mira que yo le puse muchas ganas, pero cerrado, en mi opinión, sufren mucho, porque no tienen tanta versatilidad como sus hermanos corsarios, donde pueden aprovechar para abrir las escotillas gratis y tener mucha movilidad y ponerte a cubierto, que es lo principal que tienen ellos, ¿no? Que pueden hacer movimiento, disparo y el dash gratis para ocultarse. J depende de matar, y yo creo que es lo que les peca, ¿no? Como tengas unas tiradas medias tirando abajo, te quedas expuesto, no has matado y te acaban pasando por encima porque son 9 miniaturas. Crud, pese a que pueden puntuar muy bien, es cierto que luego les falta pegada, o sea, dan mucho miedo. Yo sé que la gente que lo siente como una ola de puntos que vienen hacia ti y que encima les matas y puntúan gracias a que les matas. Yo entiendo esa frustración, pero les cuesta y por eso entiendo que estén en B. Yo los pondría un poquito más arriba. Aquí sí yo les pondría un poquito más arriba. Y luego, Corsarios, los veo bien en B, aunque en A menos no los veo mal. Y Warcoven los veo bien en B. ¿Tú algún comentario, Alex, de lo que hemos comentado ahora? Solo quiero preguntar, ¿qué se siente, Alejo, que la mayoría de tus facciones están acá en el B? Bueno, tengo tres, ¿no? Tengo tres en B, cuatro con las novicias, es cierto. Ok. Pues es que a mí me gustan las cosas, o sea, no me gusta lo que está muy... Por eso, por ejemplo, Culto del Caos me llama mucho la atención, esa parte de la evolución y demás, pero salieron tan fuertes que me negué a jugarlos, porque es que es muy frustrante. Yo he jugado contra ellos, es muy frustrante enfrentarte al Culto del Caos de antes y decir, joder, ¿para qué voy a llevar Culto del Caos a mesa si es que el rival no lo va a pasar bien? Entonces yo soy más de jugar cosas complejas de tier bajitos. Entonces que haya 4 en B, pues mira, a mí me gusta. A mí me gusta ahí sentir una presión extra de que lo tengo que jugar muy bien para sacar resultados. Pero bueno, Inquisición está ahí arriba, no me puedo quejar. Sí, estoy de acuerdo. Yo hice lo mismo con Culto del Caos. Me negué a jugar Culto del Caos porque cuando recién lo habían anunciado, incluso Alejo me lo había planteado, ¿no? Mira, esta idea para que juegues tiránidos, aunque no estén los tiránidos de renovada, es una buena idea, ¿no? Y ya lo estábamos viendo para ver qué onda. Salen muy fuertes y me niego a jugarlos por lo mismo. No quiero causarle frustración a mi rival. Se trata sí de competir, pero de pasarla bien. Y hasta que no los nerfearon, no los jugué. Pero bueno, regresando al tier B, híjole. Me duele por mi hermanita que juega novicias y que le está echando muchas ganas estudiando. No ha podido jugar, pero le echa muchas ganas estudiando. Que precisamente es lo que más la he visto batallar a ella y a Cha, otro de los jugadores del Escuadrón 5 de Mayo. La parte de las TAC-Ops, como bien mencionas. Híjole, es que no los veo hacer secundarias, les cuesta trabajo. Sí.
si bien tienen herramientas fuertes como ojos del emperador, que es lo mismo que dices, ¿no? Una élite, que le sobrecargas la pistola de plasma en cuanto te entrega el primer disparo, adiós intercesor, ¿no? Ujú. O adiós legionario. Y tiene el autocastigador que le permite rerolear el uno, entonces no se va a lastimar. También tienen una opción con puntos de fe que vuelve invisible básicamente a un operativo y ya no le puede disparar. Entonces muchas veces dices, es que acá la líder se acaba de exponer. Y no, te juega el truco y ahora eres tú el que está expuesto a un disparo de ella. Sin embargo, la parte de las secundarias les duele. Y pues sí, estoy de acuerdo, ¿no? Igual con la parte de los necrones, creo que están aquí no porque no tengan herramientas, sino porque son un kill team difícil de masterizar. Y bueno, no sé qué le ha pasado al tier K, en donde usualmente estaban los Kazarkins. Sí, los han mejorado un poquito, ¿no? Los han mejorado un poco y hay gente que ha sacado buenos resultados. No han ganado cosas, pero se han ganado partidas, ¿no? Han quedado como en mitad de tabla. Y bueno, por cerrar y ir terminando el episodio, aunque aún la última parte será esta de hacer cambios, ¿no? En el tier C tenemos a los policías, a los arbitis, y de la manita a un kill team que está abandonado hace mucho tiempo y que hay rumores que se dice que va a llegar otro kill team del culto Gen Stealer en las siguientes cajas de esta temporada de Kill Team, que están ahí, ¿no? Estos Windblade llevan muy buen rato en las partes más bajas de los tiers y con razón, ¿no? Aún así, hay gente que está sacando muchos resultados, ¿eh? En la liga que está en Wargames castellano, que está llevado por Kill Team Mercenarios, hay un par de jugadores que están sacando victorias fuertes, bastante fuertes con ellos, y es que al final llevan tanto tiempo escondidos, como el buen culto de Gen Stealer, ahí bien escondidos para poder hacer la rebelión y conseguir que tus papás, Alex, tus tiránidos puedan venir y comerse a toda la gente ahí. Claro, llevan tanto tiempo ocultos que de pronto te los encuentras en mesa y dices, pucha, ¿cómo les hago frente a esta gente que está siempre oculta, que dispara, que pues regresan a Conceal? Entonces yo entiendo que están sacando buenos resultados, pero les faltan herramientas, sobre todo contra élite, ¿no? No sé, venga, pasamos a los cambios. Vamos a proponer cada uno tres y a ver si es suficiente. Te dejo a ti primero. Ok. ¿Qué cambio harías? Yo voy a ir cambiando cositas en la pantalla. ¿Qué cambio haría? Sí, Yo creo que subiría a los Navy de A menos a. cabrón, esa la iba a hacer yo. Ok. Esa la iba a decir yo, era la más obvia. Vale, pero ¿dónde lo pondrías? Vamos a intentar ser finos. ¿Lo pondrías...? Yo es que lo pondría pegadito a Guardia Veterana, ¿eh? Entre Guardia Veterana y los intercesores. Uy, he subido el que no era. Este. Pero es tu cambio. ¿Tú dónde los pondrías? ¿En la línea A? ¿Entre qué facciones lo pondrías? Yo creo que lo pondría entre intercesores y e Inquisición. Ok. Vale. Hay mucha gente que dice que ¿por qué jugar Inquisición con Navy si puedes jugar Navy con los ploys de Navy? Y es que son buenísimos, o sea, son fortísimos y te pueden deletear cosas. Y en parte es cierto, a mí me gusta más Inquisición porque me trae más versatilidad a la mesa. Yo es lo que hago que pido siempre en mis kill teams, por eso los pinches 10 exactos escorpiones en mesa me dan mucha rabia. Pero bueno, yo lo veo bien. Navy en A lo veo muy, muy bien. Ok, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Uy. Uy, 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 uy. Venga, me voy a arriesgar. No es arriesgarme. Culto del caos lo voy a bajar a A. Lo voy a bajar al tier A Me y acabas de lo... robar el mío ahora. Bien, 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 bien. Y lo voy a poner entre... Vamos a ver, está complejo, ¿eh? Claro, es que a mí tampoco me convence mucho el orden. Esa es otra. Es que ese es un problema. A mí no me convence el orden. Porque yo pondría Navy lo pondría más cerca de Guardia Veterana. Inquisición lo subiría. Intercesores lo bajaría porque al final siento que son fuertes, pero creo que ya todo el mundo sabe jugar contra ellos y les podemos contrarrestar. Y Fobos, sí, yo lo pondría aquí. Yo lo voy a poner entre Fobos e Inquisición. Entre Fobos e Inquisición, porque una mesa con bastante pesado en el centro es que Inquisición no tienes pocos recursos, no tienes tantas herramientas para poder bajártelo. Yo creo. Entonces, bajo culto del caos. Venga, otro cambio, Alex. Yo subiría a los orcomandos a el más fuerte actualmente. A ese plus plus.
Sí, a ese plus plus, y sí, pues bajar, ¿no? A los payasitos. ¿Ok? Se quedan en ese, a mi gusto se quedan en ese. Las partidas que yo he tenido contra ellos complicadas, han sido complicadas para mí, y lo he jugado con Culto del Caos y lo he jugado con intercesores. Entonces, son dos kill teams muy diferentes. Pasas de una horda a una élite y aún con las herramientas de ambos, les tienen una partida difícil. Entonces, pero nada tan difícil como los orcomandos, y creo que aquí está hablando más mi corazón, Alejo. Porque de verdad Ya. que los orcomandos son mi counter mental. Yo los veo y sufro ya. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿dices bajar arlequines a A? No, 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 que se queden en ese, pero debajo Ok, a la derecha. Vale, o de sea los que orcomandos, sí, sí. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Vale, mi siguiente cambio ya lo adelanté antes. Voy a subir a Crut. ¿Vale? Recordemos un poco lo que dije, que era, si dominas bien la facción, puedes ganar un torneo con ella, en A, ¿no? Y yo creo que es verdad. Porque creo que puntúan tan Ya lo has hecho. fácil. Y si el rival no sabe jugar en torno a tus TAC Ops y no sabe priorizar bien las activaciones para que no le ganes muy rápido la carrera de puntuación, ganas a Crut. Ganas a Crut cómodo, no voy a decir fácil, cómodo. Entonces, pero sí siento que alguien que domine bien y que juegue bien y que el rival y que de pronto a alguien te enfrentes que, claro, es complicado, ¿no? Yo creo que en A menos sí, pueden ganar un torneo jugando bien la facción y no sufriendo muchísimo en cada partida. Yo lo pondría en A menos. ¿Y dónde lo pondría? Sí, el último de A menos. Creo que el último de A menos está bien. Porque Justinianos, quiero pensar que están un poquito más fuertes, que van a tener capacidad suficiente para matar cosas y van a tener un poco mejor pairings. Sí, yo creo que sí. Lo voy a poner. No, no, lo voy a poner por encima de Justinianos. Porque creo que tener tan poquito cuerpo a cuerpo los Justinianos contra algunos pairings lo pueden sufrir mucho. Por ejemplo, payasos, por ejemplo, orcos también lo pueden sufrir bastante. Sí, lo voy a poner por encima, pero por debajo de Lucidians. Venga, otro cambio, Alex. Cuéntanos, El sorpréndenos. último cambio. Yo creo que subiría a los necrones. Los pasaría a menos, Ujú. porque si bien, ya lo mencionamos, son difíciles de masterizar, creo que con la práctica suficiente tienen muchas herramientas. Encerrado, esa bomba que te quita movimiento es un dolor de cabeza. Funciona en abierto y encerrado. Entonces, eh, lo que no me gusta tanto nada más es que actualmente yo personalmente veo viabilidad solo en un líder, pero siguen siendo más fuertes que el tier B. Yo los pasaría a menos. Voy a dejarlos debajo de los Justinianos por lo mismo de que acaban de salir y no los conozco tanto, pero los subiría a los Necrones. Ok. Sí, estoy de acuerdo. Creo que sí, creo que mínimo a menos, ¿no? El problema creo que tiene es que la mina esta que paraliza el tiempo es tan fuerte que los otros líderes pierden brillo, ¿no? Y dices, "Ah, es que es tan bueno esto que lo quiero siempre". Pero yo siento que por ejemplo, algo que decían de Inquisición, no, es que el ploy este de eliminar la diversión, el NOP, es que puede denegar la curación de los necrones y por eso hay que nerfear ese ploy. Y digo, tienes toda la razón. Pero entonces, adáptate tú como necrón. Lleva el líder que cura. Y a lo mejor ya no necesitas usar el ploy de curación. Y entonces me estás obligando en gastar mi no en un ploy que a ti te sale gratis, pero llevas al líder que cura y entonces adaptas la partida de otro modo. O sea, yo creo que ojalá, no sé si toquen la mina un tantito para que los dos líderes brillen o suban un poquito a los otros líderes para que de verdad tengan de verdad opción es que es la opción buena en esta mesa, en este pairing. Y no depender de saco este porque es que la mina es lo más fuerte porque es mejor que todo lo demás, ¿no? Yo quiero pensar que ojalá algún día llegue eso. Ojalá, ojalá. Y a ver, mi cambio último. Uy, está complicado ya, ¿eh? Está complicado ya. Está complicado ya. A ver, el buff que han recibido los Warcoven están sacando algunos resultados buenos. No sé si es suficiente para subirlo a menos. Venga, como estamos en la temporada 2,
Como estamos en temporada 2, que hay mucho Into the Dark, voy a subir a los corsarios a A-. Creo que siguen puntuando bien. Es mi facción que la guardo un enorme cariño en mi corazón. Siguen puntuando bien. Creo que han salido perdiendo con las TAC Ops, en mi opinión, con el cambio que hubo. Porque antes el estilo de Recon me venía súper bien con los corsarios tal y como estaban. Pero encerrado es cierto que brillaban mucho, porque tenían power plays fortísimas con el GA2 del líder y con lo de abrir escotillas gratis, con el ploy de hacer acciones de misión gratis. Entonces, sí, yo de hecho quedé el 11 de un torneo de 90 personas, creo que fueron, en Madrid. Me tocaron 5 partidas de cerrado. Y tú incluso pude ganar pairings que en abierto se me complicaban muchísimo. Y creo que la razón fue haber jugado encerrado, ¿no? Creo que jugué muy bien. Pero en parte también los corsarios me vinieron chido para poder enfrentar esos retos de jugar encerrado contra algunos pairings complicados. Y creo que porque estamos en temporada 2 voy a poner en corsarios un poquito más arriba, en A-. Y los voy a poner, a ver, por debajo de Crut. Porque es que cerrar... Sí, por debajo de Crut, pero por encima de los Justinianos. Eso voy a hacer. ¿Algún cambio más que quieras o así estás bien, Alex? No, yo creo que dejarlo así. Ese movimiento de poner a Culto del Caos de S a A era algo que también quería mencionar. Porque ahora eres mucho más castigable si cometes errores, que antes no sucedía. El Feel No Pain de pasar de 5 más a 6 nomás es un abismo Sí, de es un diferencia mundo. para salvar heridas. Es un mundo, Es sí. un abismo de diferencia. Entonces, ya no es tan fácil que te equivoques y te salgas con la tuya. Ahora tienes que ser mucho más metódico al jugar. Sí. Sí, y también da más fiabilidad al rival. Decir, bueno, si este arma, que es una amenaza decente, dispara aquí, en teoría tengo que matar. Antes, esa teoría era mucho más reducida. Ahora puede pasar que se te cae la mano, puede ser que el rival saque el 6 concreto que hace que se queda uno de vida, pero es que antes era tan fácil que cosas que tenían que matar no lo hicieran, que era muy... Se sentía muy mal. Como jugador no oculto, que era yo, se sentía muy, muy mal. Entonces yo creo que sí, están mejor ahora y siguen fuertes, ¿eh? Yo no creo que los hayan matado para nada. Las cabras creo que tampoco, creo que les cuesta mucho más, están en tier A menos bastante bien. Y yo estoy bastante contento con este tier, ¿eh? A ver qué tal se lo toma la comunidad de México, los cambios que hemos hecho. Pero yo estoy bastante contento. No, y la comunidad de otros lados de Latinoamérica También. o de España también, que nos comenten, que pongan en los comentarios qué opinan ustedes, qué cambios harían para que interactúen también aquí en el video. Sí, sí. Creo que yo me sentiría más cómodo haciendo cambios en cada línea, pero creo que es estirar este episodio a una sin necesidad. Creo que está bien así. Pero sí, yo estoy bastante cómodo, ¿eh? Estoy bastante feliz con lo que hemos hecho. Y nada, pues Alex, muchísimas gracias, tío. Gracias por estar un día más en Puente 3. Gracias por la invitación. Espero que hayan disfrutado también el episodio y no olviden de dejar sus comentarios en todas las plataformas y seguir a Puente 3 en todos lados. Eso iba a decir, gracias Alex por decirlo tú y no decirlo yo. Pero se han llegado hasta aquí, se han llegado hasta el último minuto es porque algo les gusta de Puente 3, de lo que hacemos, de lo que hago yo y lo que hacen los invitados. Así que porfa, si no me están siguiendo en Puente 3 en Evox, en YouTube, por favor, denle a seguir. Me viene muy bien a mi corazón, a mi motivación de cada día decir, me siento a hacer contenido, ¿no? Por favor, háganlo. Y nada, y si quieren dar un pasito más allá, pues saben que está el Buy Me a Coffee, que es una especie como de Patreon, donde pueden apoyar económicamente a Puente 3. Digo Puente 3 no a mí, porque también son los proyectos, ¿no? El dinero va a ir a premios de los torneos o para pagar la web del ranking de Latinoamérica. O sea, que no es tanto a mí, sino a los proyectos de Puente 3. Entonces, nada, gente, muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en siguientes episodios. Falta todavía uno en el que vamos a despedir la temporada, en el que vamos a hablar de cerrado. Vamos a hablar de cómo ha sido jugar en cerrado. Si queremos si queremos que se mantenga en el competitivo, si fue algo que queremos abandonar para siempre, va a venir en un episodio siguiente. Pero el siguiente va a ser muy especial. Vamos a tener un invitado especialisísimo. No necesita la presentación, lo voy a dejar ahí. Y vamos a hablar de algo importante que es el Mundial de Atlanta. Vamos a adelantar un poco las reglas del torneo. Y en un futuro episodio vamos a invitar a todas las personas de la TAM que vamos a ir para que nos cuenten qué facciones van a llevar, cómo ganan el ticket, cómo está siendo la preparación de su viaje. Así que nada, ojalá les gusten estos 2 episodios futuros que creo que van a llegar en 2 semanas consecutivas.
Así que va a haber mucho contenido de Kill Team este mes de octubre. Y nada, Alex, otra vez muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, en otro episodio que te quiera invitar y que tú quieras venir. Sí, claro, con mucho gusto. Nos estamos escuchando. Eso. Y nada, gente, muchísimas gracias, que tengan una linda semana y nos vemos en el siguiente episodio de Puente 3. Chao, gente.